¿Cómo se han portado? ¿Por qué algunos miran para abajo así? Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan linda de poder estar juntos. Decía el pastor de que los temas nos ayudan a profundizar en la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que a pesar de que tomamos muchos pasajes adicionales, pero estamos allí en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Ese es lo central de lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es sorprendente realmente. Yo nací en un hogar cristiano, después en el secundario asistí a colegios cristianos, después, en la universidad cuando hicimos la licenciatura en teología y después un posgrado que también fue en la Universidad de Londres. Y quieren que les cuente algo, pero me van a escuchar mañana, o hoy, si yo les cuento eso, hoy es el último día que yo puedo predicar. Cuando yo terminé la escuela, yo creía que casi sabía todo. Cuando terminé el secundario, me daba cuenta de que tenía que aprender más todavía. Cuando terminé los estudios superiores, me di cuenta de que casi no sabía nada. ¿Por qué? Porque en la medida que más profundizamos en las cosas de Dios, más nos damos cuenta de la inmensidad del amor de Dios expresado en su palabra y en la naturaleza y en la experiencia cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. De tal manera que el estudio del amor de Dios, del carácter de Dios, va a ser algo que vamos a estar considerando por toda la eternidad. Y cada día que pase en la eternidad, nosotros vamos a estar embelesados y vamos a decir cada día: ¡wow! Mira lo que me mostró Dios. Y eso por toda la eternidad. Imagínense ustedes. Eso sencillamente es extraordinario. También es extraordinario que nosotros, ¿verdad?, en la eternidad, vamos a ser, a ver cómo podríamos decir, muy especiales para Dios. Somos los que vamos a estar más cerca de Cristo por toda la eternidad. E inclusive nuestro Señor Jesucristo nos dice que vamos a ser como ángeles. Eso es impresionante realmente. Eso es impresionante. Y lo impresionante es que estamos tan necesitados del amor de Dios y sin embargo tenemos tantos problemas para interpretar el amor de Dios. Yo quiero decirles de todo corazón, los que se pierden, se van a perder porque no han sido capaces de interpretar el amor de Dios. Una vez que Dios nos comienza a atraer con su amor, es prácticamente imposible escapar de la mano de Dios. Porque ahí nos sentimos cobijados, ahí nos sentimos seguros, ahí disfrutamos de la tan anhelada paz del alma, que solo Dios la puede conceder. Entonces, ¿cuánto deberíamos nosotros cada día avanzar en el estudio de la palabra, que es la revelación del carácter de Dios, y en una amistad real, cada mañana, estar por lo menos 1 hora solas con Dios, en comunión, en estudio, en oración, para que podamos ser fortalecidos y yo diría impregnados por la presencia de Dios, lo que hace que podamos finalmente vivir como hijos de Dios. Fíjense que hemos visto, entre otras cosas, que Dios es el que nos ha traído a la existencia. Y que cuando Dios nos trajo a la existencia, lo que hizo fue manifestar su amor. Nos trajo para amarnos. El único propósito por el cual Dios nos creó. Si hubiera habido algún otro propósito al traernos a la existencia y al traer este mundo a la existencia, entonces ustedes y yo estaríamos en derecho de dudar o cuestionar el carácter de Dios. También hemos visto, por cierto, que
los seres humanos hemos sido engañados por ese ángel caído. Para que Adán y Eva cayeran en el pecado, tuvo que hacerse presente un ser creado que ahora había perdido la eternidad y que estaba en una asquerosa y repulsiva rebelión contra Dios. ¿Sí? Satanás estaba en una asquerosa y repulsiva rebelión contra Dios. Había perdido la eternidad. Y ese ser rebelde fue el que se presentó en forma tan maravillosa en el jardín del Edén. Y mis hermanos en Cristo lo que hizo fue engañar a nuestro primer padre. Y como decíamos ayer, se presentó como si él fuera Dios. Y en toda esa argumentación que está en el capítulo 3 del libro de Génesis, le hizo creer a nuestro primer padre de que en verdad Dios era diablo. Es increíble, hermanos, es sencillamente increíble. Y nosotros, por haber nacido fuera del Edén, tenemos una tendencia natural a creerle al diablo. Y eso nadie me lo puede discutir. Por una razón. No solamente el diablo nos engaña, nos miente una vez a nosotros, sino que parece que seguimos insistiendo como para descubrir a ver si alguna vez nos dice la verdad. ¿Cuántas veces todavía le creemos a Dios? Aunque no nos declaramos como creyentes de Dios. Obviamente eso no lo hacemos. Pero mis hermanos y amigos en Cristo, cuando tú te apartas de la voluntad de Dios, o cuando tú cuestionas la voluntad de Dios, ¿estás creyendo en Dios? Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú no crees que la voluntad de Dios es la verdad, si tú no crees que la voluntad de Dios es la que conduce a la vida y a la vida eterna, vas a tener problemas para practicar la voluntad de Dios. Y ustedes y yo a veces tenemos problemas para practicar la voluntad de Dios. Mañana vamos a hablar más acerca de esto. Pero el tema de ayer, mis hermanos, no tuvimos tiempo, pero debería haber terminado con Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Vamos a leerlo ahora antes de iniciar el tema de esta noche. Leo de la palabra de Dios entonces, Primera de Timoteo 3, verso 16. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa eso? Del amor de Dios. Así que sin torcer las escrituras podríamos decir, grande es el misterio del amor de Dios. Que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que fue recibido arriba en gloria. ¿Cómo puede ser que Cristo Jesús haya emprendido ese caro viaje, dejar esa posición de igualdad con Dios, Padre y Espíritu Santo, y descender a este mundo para tomar la naturaleza humana, limitarse al tiempo y al espacio, tener una vida impecable y finalmente ser conducido a la cruz para morir por nuestros pecados? Eso es sencillamente increíble, increíble. Bueno, entonces vamos a introducirnos en el tema de esta noche. Buenas nuevas. Hay salvación. Hay salvación. Ustedes ya lo sabían. Ustedes ya lo sabían. Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 18. Y leo allí de la palabra de Dios algo sencillamente extraordinario, que nos enfrenta con una realidad a los seres humanos y que podríamos decir, frente al gran sacrificio de Cristo Jesús, la humanidad se divide.
Y ya lo vamos a ver después al terminar el tema también, pero lo estamos viendo aquí. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dividió la humanidad frente a la cruz? ¿Frente al supremo sacrificio? ¿Se dividió? Sí, se dividió. Hay un grupo de personas, los perdidos, que dicen: la cruz es locura. El supremo sacrificio de Cristo es locura. Y los que aceptamos el supremo sacrificio de Cristo como salvación para nuestras almas, decimos: la cruz es poder de Dios para salvación. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? No puede haber división más grande en la humanidad entre los que se pierden y los que se salvan. Entonces, mis hermanos, vamos a volver a Génesis ahora. Cuando Cristo llega al encuentro de nuestros primeros padres después que pecaron en el Edén, sorprende a todo el universo. Sorprende a todo el universo. Porque en lugar de quitarles la vida, Dios pone en acción el plan para rescatar a la humanidad del poder esclavizador, destructivo del pecado. Y entonces Jesús, en el Edén, les muestra a nuestros primeros padres, según el resto de la revelación de Dios, ese plan oculto, ese plan que Dios tenía desde la eternidad, pero que no lo manifestó hasta que no fue necesario darlo a conocer. Ese misterio oculto, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué increíble. Y vamos a leer ahora Génesis capítulo 3, versículo 3. Y así dice la palabra de Dios. Es increíble porque inclusive ya nuestros padres habían pecado. Ya hay una maldición sobre la serpiente. Y ahora, antes de pasarles a decir a nuestros primeros padres las consecuencias, yo diría totales, detalladas de lo que significó el haber desobedecido a Dios, Dios le hace una promesa. Así es Dios, así es el amor de Dios. Y como que Dios ahora les dice: estoy hecho pedazos por la rebelión que se ha producido en el corazón de ustedes. Me da mucha tristeza lo que ustedes van a tener que sufrir como consecuencia de esa rebelión. Pero quiero decirles algo: yo los amo intensamente. La rebelión de ustedes no ha variado el amor que yo tengo hacia ustedes. Eso significa que el amor de Dios no es manipulable. Ustedes y yo, los seres humanos, aún a veces estando mucho tiempo en la iglesia y supuestamente conociendo mucho a Jesús, nuestro amor es manipulable. ¿Por qué? Porque a veces amamos más a los que se merecen más nuestro respeto y amor. Viene una persona bien vestida, ¿no es cierto? Atrayente, y nosotros, ¿verdad?, lo vemos ver a la iglesia y ¡wow! Ya vamos, corremos y lo traemos aquí a los primeros asientos. Pero si viene un hermano o una hermana tal vez no tan atrayente, no tan bien vestido, le decimos: una alegría saludable, pero capaz que viene visita, siéntese por acá atrás. Eso es manipular el amor, ¿verdad? No es un amor constante, no es un amor verdadero. Pero el amor de Dios no es manipulable. En nuestra condición caída estábamos revelados, le escupimos el rostro a Cristo Jesús. Habíamos despreciado el amor de Dios, le habíamos dado la espalda a Dios. No valíamos nada como seres humanos, porque lo único que nos esperaba era la muerte, y la muerte eterna. Eso significa dejar de existir por siempre, jamás, llegar a la nada absoluta. Y sin embargo, Dios nos amó con amor. Y ahora anuncia, dicen muchos teólogos que esto es el primer anuncio que hay en la Biblia resumido del plan de salvación.
Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. O sea, mis hermanos, a un costo infinito para el cielo, Dios enfrenta ese gran conflicto entre el bien y el mal. Aquí está representado Cristo. Aquí están representados los seguidores de Cristo. Aquí está representado el hecho de que Cristo Jesús daría yo diría, un golpe de muerte al diablo, un golpe en la cabeza. Y que el diablo solo podría dar rasguños en el calcañar. La victoria sería para Cristo y para su descendiente. ¿Saben, mis hermanos? Les anuncia entonces el maravilloso plan de salvación a un costo infinito. Ese plan de salvación que estaba diseñado desde la eternidad. Vamos a ir a primera de Pedro, el capítulo 1, y entonces el verso 18. Y allí leemos, ¿verdad?, en primera de Pedro, el capítulo 1. Recuerden que ustedes van a tener después el apunte si lo desean. Y entonces leo de la palabra de Dios, primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuánto antes? ¿Cuán antes? Mis hermanos en Cristo, desde la eternidad. Pero dice aquí, ahora, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de nosotros. Esa manifestación del amor de Dios está allí en Génesis capítulo 3, verso 15. Y el otro pasaje que quiero leer es Apocalipsis, el capítulo 13. Entonces, me detengo en el verso 8. Dice que Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado Cristo? Desde el principio del mundo. Bueno, mis hermanos, evidentemente, cuando leemos esto, siguiendo con lo de Adán y Eva, nuestros primeros padres, a pesar de esta maravillosa promesa, ellos tuvieron que abandonar el Edén. Pero ¿saben una cosa? No abandonaron el Edén desnudos o cubiertos con hojas de higuera. Abandonaron el Edén cubiertos con piel de cordero. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver el verso 21 y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se dejaron vestir a Adán y Eva? Sí. Obviamente, las cosas espirituales nunca se fuerzan. Adán y Eva podían haberse resistido a que Dios los vistiera, pero gracias a Dios ellos no se resistieron, aceptaron el ofrecimiento divino, por eso que salieron vestidos. Allí en el Edén, hermanos, aconteció algo que quebrantó el corazón de Adán y de Eva, y por cierto, el de Cristo Jesús. Imagínense ustedes cuando Adán y Eva, que amaban tanto la creación y que Dios se las había entregado de gran manera para que ellos las administraran. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de eso? Cuando ellos vieron que Cristo Jesús
Jesús quitaba la vida de un corderito inocente, y esa sangre, ¿no es cierto?, caía en el suelo, quedaron aterrorizados, porque ellos sabían que ese corderito inocente moría por culpa de quién, de ellos. Era un símbolo de un sustituto, alguien que iba a morir por ellos. Si ellos, se lo digo de otra manera, si ellos lograban la salvación en Cristo, quiere decir que el sustituto tenía que morir. La vida se la adquiere a través de la muerte del sustituto, porque ellos se merecían la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que significó para Cristo, nuestro lenguaje no lo puede describir. Pero cuando Cristo mató ese cordero para cubrir la desnudez del alma, consecuencia del pecado, de la rebelión de nuestros primeros padres, Cristo Jesús sabía que ese cordero lo estaba simbolizando a Él personalmente. Y Cristo Jesús sabía que pasaría el tiempo, pero que Él iba a tener que morir. No habría sustituto para Cristo. No habría sustituto para Cristo. Ahí se cierra, ¿no es cierto?, la solución del gran problema entre el bien y el mal, el gran conflicto. La vida que ellos reciben es posible a cambio de la vida de otro, una víctima sacrificial que toma el lugar del pecador, Jesucristo. Por eso es que cuando Juan Bautista, el mayor profeta, según lo designó nuestro Señor Jesucristo, cuando anuncia a Cristo Jesús, no dice el Mesías, no dice el Salvador, no dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la manera como Juan el Bautista, ¿no es cierto?, presentó a Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios. De paso, es impresionante leer el capítulo 53 del libro de Isaías y ver realmente cómo Jesús es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Bueno, cuando seguimos con esto, Dios sorprende evidentemente a todo el universo, porque ahora Adán y Eva, que deberían ser de alguna manera, ¿verdad?, maldecidos, deberían pagar por la rebelión, son protegidos por Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Merecían ser maldecidos por Dios a causa de su rebelión, y Dios sorprende a todo el universo porque ahora son protegidos por Dios, porque Dios pone en acción el plan de salvación, protege la existencia de ellos. Tienen opciones de vida eterna en Cristo Jesús. El que prueba a Dios finalmente es el que provee la solución, porque Adán y Eva fallaron en la prueba. El ofendido, Dios, se hace cargo de la culpa ofensa que Adán y Eva, ¿no es cierto?, ahora tenían sobre sus corazones por haberse revelado a Dios. Entonces, cuando Dios anuncia aquí el plan de salvación, manifiesta dos cosas que Satanás estaba seguro que Dios no iba a poder expresar, porque no tenía. Según ese carácter corrupto, ¿verdad?, de Satanás, que distorsionó el amor de Dios. Satanás pensó: Dios puede manifestar misericordia y podría perdonar a Adán y Eva. Y Satanás pensó: le conviene a Dios que muestre misericordia. Le conviene a Dios. Si no, va a quedar muy mal parado ante el universo. Estamos hablando en términos analógicos, porque no sabemos exactamente lo que pasó. Pero Satanás dijo: hay una cosa que Dios no va a poder expresar, y es justicia.
Porque si Dios hace justicia, Adán y Eva tienen que desaparecer. O sea que misericordia y justicia no van a poder estar juntas. Va a tener que elegir Dios por una o por la otra. Y Satanás se jugaba entero que Dios iba a elegir solo por misericordia. Y entonces ahí él estaba salvado también. Si Dios tiene misericordia y perdona a Adán y Eva, me tendrá que perdonar a mí y a todos los ángeles rebeldes. Satanás y los demonios hicieron una gran fiesta cuando lograron que Adán y Eva cayeran en el pecado, porque dijeron: está asegurada nuestra salvación. Salvación por los pecados de los demás. Es increíble, hermano, es increíble. Pero eso fue el pensamiento de esa mente corrupta que se llama diablo y Satanás. Pero Dios sorprendió a todo el universo y nos sorprende a todos nosotros. Dios pudo preservar el plan de salvación, mostrando al universo y a este mundo y a tu vida y a la mía que Él puede tener tanta misericordia como tanta justicia. Tanta misericordia como tanta justicia. Ya vamos a hablar más de esto. Es sencillamente impresionante. El salmista dice que en la cruz la misericordia y la justicia se encontraron, se besaron. Cuando tú miras a la cruz tienes que ver estas dos cosas. Tienes que ver misericordia y tienes que ver justicia. Misericordia porque Dios puede perdonarnos, pero alguien tiene que hacerse cargo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dijo Dios. Y cuando Dios dice la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que asumir la paga del pecado. Y Dios, en la persona de Cristo, asumió la paga del pecado y murió por nuestros pecados. Es como que si el Padre hizo justicia en Cristo Jesús, para que ustedes y yo podamos recibir la vida eterna. Eso es apasionante. Ahora, mis hermanos, por supuesto que la promesa que está allí, ¿no es cierto?, comprimida en Génesis 3:15, es que finalmente Adán y Eva van a poder tener un Edén restaurado, van a poder tener el cielo nuevo y la tierra nueva, porque ellos salieron cubiertos con la justicia de Cristo. En Jesús, se lo digo así, por gracia obtendrán la vida eterna, cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí también está anunciado que los descendientes de Jesús, la simiente de Jesús, la iglesia, los seguidores de Jesús, participarán también de esa bendición, cielo nuevo y tierra nueva. Por eso que ahí estamos incluidos nosotros también, en esa promesa. Tremendo, maravilloso. Entonces, mirad, mis hermanos en Cristo, ese lugar está preparado para pecadores arrepentidos que han aceptado la salvación por gracia en Cristo a través de la fe en Cristo. Y podríamos decir en términos bíblicos que la gracia toma la iniciativa y sale en busca de cada uno de nosotros, ofreciéndonos lo que no nos merecemos. Vamos a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer allí en Efesios capítulo 2 algo sencillamente extraordinario. El apóstol San Pablo menciona en Efesios 2, verso 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y termina diciendo el apóstol: por gracia sois salvos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo es que Dios ofrece la salvación a la humanidad? Cuando estamos muertos, ¿en qué? En pecados. ¿Qué significa eso? Significa que todos los seres humanos tenemos derecho a esa salvación, porque todos estamos en pecado. Y el ofrecimiento de Dios es para los que están en pecado. Así que, aunque en verdad, en primera instancia, esto produce un cierto rechazo, quiero decirles, es una gran bendición
esa bendición, si la aceptamos, porque tenemos esa característica, somos todos pecadores. Es más, yo no tengo que hacer nada antes de ir para recibir esa gracia salvífica. Lo que tengo que hacer es aceptar esa gracia salvífica, así como estoy. Porque esa gracia salvífica es para aquellos que justamente están perdidos, pero no quieren perderse perdidos, quieren ser salvados por Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a Jesús? Arrepentidos. Eso es maravilloso, eso es tremendo. Ahora el otro pasaje que quiero leerles está en Romanos, el capítulo 3. Y entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, los versos 23 en adelante: por cuanto dice todos pecaron, Romanos 3, 23 en adelante, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ahora ser salvados o justificados? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Nada. ¿Cuánto le costó al cielo? Todo. Totalidad. Supremo sacrificio, autoentrega, ¿no es cierto? Total vida. Entonces, en cierta manera podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo no nos trajo la gracia, sino que en verdad era la persona gracia. Y entonces tomo, ¿verdad?, el pensamiento, lo vamos a buscar en Romanos 5:15, cuando dice: y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué lindo es eso. No es que Cristo, ¿no es cierto?, vino y dijo: acá tengo gracia para ustedes, sino que Él es la persona gracia. Tenía que brindarse enteramente para poder salvarnos. Qué increíble, mis hermanos. Es increíble el amor, ¿no es cierto?, la justicia, la misericordia de Dios manifestada en estas cosas. Entonces Jesús se convirtió en lo que éramos para poder darnos lo que Él tenía a un costo indescriptible, culminando con el autosacrificio. Por eso que el apóstol San Pablo en Gálatas 2:20 dice al final: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién? Dios. Se entregó por nosotros. Entrega total. Y nosotros a veces tenemos problemas para responder al amor de Dios. La criatura tiene problemas para responder a la entrega, al amor de Dios, siendo que estábamos revelados y merecíamos la muerte y la muerte eterna. Y Dios, que es santo, eterno, el Todopoderoso, se entregó para que nosotros pudiéramos tener vida. No nos olvidemos entonces que cuando leemos a Génesis 3:15, la descendencia, o podríamos decir el descendiente de la mujer es Jesús, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los hijos de Dios. Pero ¿qué más dice Génesis 3:15? Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cierto? Enemistad. Quiero decirles que esa enemistad, ese antagonismo entre la mujer, ¿verdad?, y la serpiente, eso es obra de Dios. Son las reglas de juego otorgadas, ¿no es cierto?, por la divinidad en beneficio de la salvación de sus hijos. Y ahora, por favor, estén atentos en este aspecto, porque esto es impresionante. ¿Qué significa esa enemistad entre la mujer, ¿no es cierto?, y Satanás? En la práctica
Esa enemistad significa que los seres humanos, después de haber caído en el pecado, nunca tendrían armonía total con Satanás. ¿Les quedó claro? A pesar de que Satanás nos derrotó como humanidad, a pesar de que nos engañó, nos mintió, nos sacó de la presencia de la voluntad de Dios, nos hizo merecedores de la muerte y de la muerte eterna, ¿verdad? A pesar de que el pecado es una fuerza muy grande que está en nuestro corazón y en nuestra vida, a pesar de todo eso, esa enemistad significa que el pecador nunca tendrá total armonía con el diablo. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Es maligno, ¿no es cierto?, a partir de esta profecía de Génesis 3:15, no podía esclavizar totalmente a los hijos de Dios, aunque los venciera temporalmente. Es indudable, esa enemistad pone límites al control del archienemigo sobre la humanidad, permitiendo que los humanos decidamos aceptar la salvación en Cristo Jesús. Se los digo de otra manera. Si Dios no hubiese puesto esa enemistad, entre nosotros, como hijos de Dios, y Satanás, ustedes y yo no querríamos para nada ser salvos. Por más interesante, por más atractivo que sea el plan de salvación, ustedes y yo lo rechazaríamos. Más adelante vamos a ver que esa enemistad tiene mucho que ver con la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que nos hacen, ¿no es cierto?, relevante el gran sacrificio de Cristo. Con la obra del Espíritu Santo que trae iluminación y entendimiento cuando abrimos la palabra, para que seamos conmovidos por el mensaje y para que podamos, ¿no es cierto?, ser atraídos, aceptando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que produce en la práctica esa enemistad? Bueno, produce una tensión en nuestro corazón, porque somos incapaces como seres humanos de hacer siempre lo bueno y al mismo tiempo odiamos permanentemente si vivimos en el pecado. Eso produce una tensión. Por un lado, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que no podemos hacer la voluntad de Dios siempre, caemos. Pero por otro lado, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos miserables. Y decimos, esto no es vida. Si Cristo murió para mí, para salvarme, de alguna manera Jesús me tiene que sacar de este pantano, de esta esclavitud de pecado, porque Él vino para darme vida y para dármela en abundancia. Hermanos, Génesis 3:15 es sencillamente impresionante. Sencillamente impresionante. Es lo que hace que ustedes y yo deseemos ser salvos. Deseemos ser salvos. Ahora, mis hermanos, como dijimos minutos atrás, la sentencia fue dada en esas palabras: la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y por supuesto que cuando nosotros analizamos lo que es la muerte y llegar a la nada absoluta, es dejar de existir, es separación eterna. Y esa sentencia la asume Cristo. En otras palabras, Cristo fue el que absorbió las consecuencias destructivas del pecado. Y vamos a ver entonces Romanos capítulo 5, versos 5 en adelante. Romanos 5, y entonces versos 8 en adelante. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, que es lo mismo decir, en su muerte a través de su sacrificio expiatorio o sustitutivo,
por él seremos salvos de la ira. Y ahora dice el apóstol en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, dice, por su vida. Amén. Qué precioso, mis hermanos. Ya estamos reconciliados. En Jesús. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Estamos totalmente reconciliados en Cristo Jesús. La deuda que ustedes y yo contrajimos cuando pecamos era impagable por nosotros mismos. La pagó Jesús en su totalidad. Qué precioso pensamiento. El otro pasaje, hermanos, que queríamos leer está en 2 Corintios, capítulo 5. Y entonces allí leo el verso 21 que dice lo siguiente: al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, mis hermanos en Cristo, para ser salvados tenemos que ser justificados. Para ser justificados, alguien tiene que asumir la cuenta que nosotros no podíamos pagar por haber pecado contra Dios. Esa cuenta la asumió Cristo Jesús. Ahora, la vida del Maestro en este mundo perdido, ¿verdad?, por el pecado y la rebelión, fue un constante sufrimiento mientras experimentaba y observaba los efectos devastadores del pecado. Jesús no solamente sufrió cuando llegó a la cruz, vamos a hablar más de él, pero quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 12. Ahora estamos ya en las escenas finales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, San Mateo 12, 27 y 28 registra lo siguiente acerca de Jesús. De paso, tengo mano hasta que se mano. De todas maneras avanzamos, vamos a corregir esto al final, pero frente a la muerte, al supremo sacrificio, Jesús experimentó una angustia indescriptible, un trastorno interior que lo agitaba mental y espiritualmente. Cuando Jesús se acerca al Getsemaní, podríamos decir, pasa de un estado de paz a una de profunda agitación del alma. Y esa situación, hermanos, amenazante o amenaza la propia vida de Cristo por ser quien moriría, ¿verdad?, en lugar del pecador, soportando el juicio que nosotros merecíamos. Y vamos a leer esto, hermanos, que es impresionante. San Marcos 14. Marcos 14, y nos vamos a detener en el verso 34. Dice: y él les dijo, o sea Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hermanos, no vamos a hacer exégesis de esta declaración, pero solamente tenemos que pensar que la tristeza que experimenta Jesús en el Getsemaní,
porque Él ya estaba previendo, es lo más cerca del supremo sacrificio. Él ya está previendo lo que va a significar entregar la vida, morir por nosotros. Y hermanos, esa tristeza es tan fuerte que acabamos de leer. Jesús siente que se le escapa la vida. Esa tristeza podría producirle ¿qué cosa? La muerte. Impresionante. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya casi no soporto más. Casi se hace pedazos mi existencia. El nivel de angustia fue tan intenso que su vida comienza a escaparse. Y mis hermanos, las gotas de sangre que caían al suelo era la expresión de que la vida del Hijo de Dios se estaba yendo. Y vamos a leer esto en San Lucas, el capítulo 22. Y allí en San Lucas, capítulo 22, ese pasaje tan conocido, verso 44, cuando dice la palabra de Dios que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ustedes y yo sabemos que en la sangre está la vida. Y mis hermanos, la transpiración de Cristo era como gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes están pensando. Jesús estaba perdiendo la vida en Cristo. Jesús estaba perdiendo la vida en Cristo. La angustia era también la experiencia de querer salir victorioso. ¿Escucharon eso? Jesús se esforzaba al máximo, porque Él en esa lucha, al llegar al supremo sacrificio, quería ser victorioso. No quería abandonar el plan de salvación por ninguna causa, aunque él a los 33 años como humano rehuía la muerte. Pero exclamaba: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y los otros días, mis hermanos, mientras meditaba mi culto personal, pensaba lo que significó para el Padre no ofrecer una solución para que Cristo no tuviera que tomar la copa. ¿Me están entendiendo? Porque a veces pensamos, bueno, como que Cristo, ¿verdad?, le está pidiendo al Padre, y el Padre, ¿no es cierto?, no hace nada. Como que una vez escuché un horror de un teólogo que dice, bueno, finalmente lo que pasó es que el Padre lo abandonó a Jesús. Hasta llegó a atrever a decirse que lo engañó, porque siempre le había prometido que iba a estar al lado de él, y al último lo abandonó, lo dejó. ¡Ay, mis hermanos! ¡Qué pensamiento, verdad! Ya dejaría de seguro. Obviamente. La divinidad en pleno agonizó en la cruz del Calvario. Lo que significó para el Padre no poder ofrecer una solución. ¿Por qué? Porque no había solución. La única solución era que Cristo muriera. Ustedes y yo se acuerdan la experiencia de Abraham, ¿verdad?, cuando ya había alzado su cuchillo y estaba por matar a su hijo amado, ¿verdad?, que de paso lo iba a hacer porque dice el apóstol San Pablo en Hebreos que Abraham estaba tan seguro de la promesa de que a través de Isaac iba a haber una descendencia, que él sabía que si le quitaba la vida, Dios se lo iba a resucitar. Es más, cuando Abraham sube, ¿no es cierto?, al monte, le dice a los sirvientes que iban acompañándolo: vamos a ir a adorar con los muchachos y volveremos juntos. Y Abraham sabía que la orden era: tienes que entregarlo. Pero mis hermanos, cuando Abraham estaba por quitarle la vida a Isaac, se escuchó la voz de Dios: no lo hagas, no lo hagas, hay un sustituto. Allí está el retado, allí está, búscalo y preséntalo. Increíble.
llegó el momento, hermanos, en Cristo, cuando ya no había sustituto, porque el sustituto es Cristo Jesús. Es interesante, inclusive, que acá dice que si Dios no hubiera enviado a su ángel, seguramente Cristo hubiese muerto en el Getsemaní. En el verso 43 del mismo capítulo leemos: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La presencia de un ángel enviado por Dios para que Cristo Jesús no muriera en el Getsemaní. Esto de paso nos da pie, hermanos, para una cosa bien impresionante que muchos cristianos no entienden. La muerte de Cristo Jesús no la produjeron ni los romanos ni los judíos, aunque ellos fueron responsables desde el punto de vista humano. ¿Me están entendiendo? Y van a tener que dar cuenta por lo que hicieron. Pero ustedes se acuerdan cuando lo vienen a tomar a Jesús, soldados fuertes, ¿verdad? Acostumbrados a que no se le escape nadie. Y Jesús se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿Y se acuerdan cuando Jesús dijo: yo soy? Esos hombres cayeron a tierra, como niños, como bebés indefensos, porque la divinidad de Cristo fulguró a través de la humanidad. Cristo Jesús podía haber estado a miles de kilómetros de la cruz del Calvario. No le dijo a Pedro: puedo llamar a 12 legiones de ángeles. Guarda tu hermano. ¿Qué piensas? ¿Que yo necesito que me defienda? Si para esto yo he venido al mundo, para dar mi vida, para ser el Salvador. Entonces, mis hermanos, la muerte no la produjeron ni los romanos, ni los judíos, ni la cruz siquiera. Ustedes recuerdan que cuando los judíos, los líderes religiosos, van a Pilato y le dicen: bueno, ya se va a poner el sol en un tiempo más, no queremos, ¿verdad? Porque era considerado eso una maldición, que los crucificados quedaran en el sábado en la cruz. Entonces había que apurar el proceso de muerte, y a los dos ladrones que estaban al lado de Jesús les quebraron las piernas para que mueran más rápido. Pero cuando fueron a quebrar las piernas a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Porque la muerte no la produjo la cruz. Aunque murió en la cruz, la muerte la produjeron nuestros pecados. El Sagrado Corazón de Cristo estalló cuando Él asumió todos nuestros pecados para poder ser el Salvador del mundo. Quiere decir que la transferencia se hizo. La transferencia de todos nuestros pecados se hizo, porque acabaron con la vida de Dios. Estamos comprometidos realmente con Jesús, ¿verdad? Estamos comprometidos con Jesús. Qué lindo, qué lindo. Entonces, allí en San Mateo 27, que tenga bien esta referencia, leemos algo, hermanos, que tampoco necesitamos dar demasiada explicación. Dice aquí en San Mateo 27, el verso 46, lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué podemos entender de esto? Creo que lo que hemos leído. En otras palabras, Jesús estaba desamparado ahora del amor protector del Padre. Jesús está sintiendo la realidad. Una separación real del Padre, la separación que tendríamos que experimentar nosotros como pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Tendríamos que sufrir esa separación interna de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, que la muerte que sufrió Jesús no fue la muerte de aquellas personas creyentes que a veces mueren hasta con una sonrisa en la vida, como queriendo expresar: sabemos en quién hemos creído. La muerte es como un sueño, pero finalmente cuando venga Jesús, vamos a resucitar y mueren en paz. Qué cosa más linda ver eso.
muerte que sufrió Jesús no fue la del pecador arrepentido lleno de esperanza. La muerte que sufrió Jesús fue la muerte del impenitente, de los perdidos. Experimentó que se separaba eternamente del Padre. Esto es increíble, mis hermanos en Cristo, porque Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó con la culpa del pecado, que es separación eterna. Por lo tanto, Él experimentó la separación eterna de Dios. Debemos considerar que en la cruz la Trinidad en pleno armonizó. La separación o rompimiento de esa unidad eterna de la Trinidad cuando el Hijo fue separado o excluido del círculo amoroso fue la que permitió finalmente la solución definitiva al problema del pecado. El ofendido cargó con la culpa de la ofensa. Un sacrificio de amor se produjo en el interior de la Trinidad. Estuvieron unidos en una autoentrega divina total. Ese rompimiento causado por el supremo sacrificio nunca más volverá a suceder. Y ahora, mis hermanos, la humanidad está dividida entre los que aceptan el supremo sacrificio, salvados, y aquellos, ¿no es cierto?, que la rechazan. Y entonces están entre los perdidos. Y vamos a terminar, hermanos, con San Juan, capítulo 12, el verso 32. San Juan 12, 32. Y leemos de la palabra de Dios lo siguiente. Esto Jesús lo profetizó. Esto para nosotros ya es una historia gloriosa de hace 2000 años atrás. Pero escuchen ustedes ahora. Y si yo fuere levantado de la tierra, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. Qué increíble. ¿A cuántos? A todos. Quiere decir que todos los seres humanos, de alguna o de otra forma, tenemos que decidir qué vamos a hacer con Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Tenemos dos opciones. Podemos quedarnos con el pecado o podemos rendirnos a Jesús para que quite el pecado de nuestra vida. Y de esa forma tener vida y tener vida eterna. Me gustaría que termináramos poniéndonos de pie si queremos expresar que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a ver. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad cuando un grupo de tus hijos podemos estar de pie delante de tu presencia, delante del Espíritu Santo, delante de ángeles ministradores, delante del testimonio nuestro porque nos estamos viendo de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Gracias por el supremo sacrificio. Gracias porque en lugar de condenarnos, tú viniste en la persona de Cristo para salvarnos. Gracias porque tú que eras el ofendido, cargaste con la ofensa. Gracias porque la paga del pecado que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo Jesús. Él murió. Pero gracias porque Él resucitó. Y gracias porque Él ascendió. Y gracias porque Él intercede por nosotros. Y gracias porque Él envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos convenzan de pecado, de justicia y de juicio. Para que nos convenzan de Jesús. Y gracias porque ahora nos pudimos parar
para decirte en lo más profundo de nuestro corazón: aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Despídenos con tu paz, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.